Ell contava que era un crio que com tots els dies anava a llevar-li, sa mare li preparava la bolsa en el que menjar per son pare i per son germà Pedro, que estaven treballant, entonces va pillar un lleó i va començar allí pues, coses d'un crio. Coses d'un crio, pues pilla el lleó i ja comença a pegar per aquí, a pegar llegonats per aquí, a acollir son pare, a acollir son germà i poquet a poquet descobriren el que havia allí. Da la casualidad que Pierre Paris, el del Museo del Louvre, el arqueólogo del Museo del Louvre, precisamente estaba en Elche, como todo el mundo sabe, viene a visitar el Misteri y la compra. La dama de Elche le abre las puertas a excavar en España por medio de mecenas. El caso de Huntington, se enamora de la dama de Elche desde Estados Unidos y financia esta excavación para buscar otra dama, exactamente, precisamente para buscar otra dama que poder llevarse incluso a su casa. Francia, en ese momento, en los años finales del siglo XIX, principios del XX, que además es cuando se encuentra la dama, digamos que ha estado utilizando España como su base de operaciones. España es un Far West para los arqueólogos franceses. Es el momento de explosión del arte. Estados Unidos se convierte en una superpotencia en todos los sentidos y también en ese sentido. Europa también, porque aparecen los grandes millonarios sobre todo son ricos nuevos. ¿Y qué pretende el rico nuevo? Dotarse de un prestigio a través de arte, a través de pintura, a través de escultura. Y la dama podía haber terminado muy mal, ¿eh? Menos mal que terminó en el mejor sitio de Europa. Si cae en manos de un Arthur Vine, de un tipo de esa calaña, la dama termina en un almacén de un multimillonario estadounidense y habíamos tenido que ir allí como Paco Martínez Soria por ella. Vas a excavar en la Alcudia, el sitio de la dama de Elche, puede que salga otra dama de Elche, entonces ese es el eterno cebo para excavar en la Alcudia, pero la Alcudia es mucho más que la dama de Elche. ¿Alguien cree sensatamente que en ese 8 o 10% que se ha excavado se ha encontrado todo lo que previsiblemente podría aparecer? Imposible. Desde el punto de vista estadístico es imposible que no aparezcan cosas tan importantes como las que han aparecido ya o incluso más. ...1897. Elche asiste al final del siglo con una sociedad a caballo entre el campo y la ciudad. Una ciudad que en ese momento vive inmersa en el nacimiento de una industria emergente. En torno al año del descubrimiento de la dama de Elche, en 1897, la ciudad está cerca de los 30.000 habitantes, 27.000 en 1900. La mitad de esa población vive en el campo, la mitad vive en la ciudad. Es una ciudad en la que yo creo que el 60 o 70% de la población es analfabeta, una ciudad que habla valenciano en su inmensa mayoría, mucho más de tradiciones agrícolas que de tradiciones industriales, ¿no? Era una sociedad cambiante, era una sociedad que empezaba a dividirse en varios aspectos, no solo desde el punto de vista económico. Ya estaba prácticamente consolidada una nueva clase social que podríamos llamar burguesía o protoburguesía en algunos casos, que son los fabricants, Encontramos una ciudad que ha quebrado su modo de producción hacia los años 80 y que ha emprendido un camino nuevo, un camino en el que la inversión es no muy grande y el beneficio puede ser muy rápido, que son los talleres alpargateros. Se instalan las primeras máquinas de coser y la llegada del ferrocarril favorece el comercio. En esos años, las primeras fábricas alpargateras de Elche llegan a producir cerca de 6 millones de pares. La revolución industrial tiene su efecto sobre el urbanismo. La ciudad se transforma y la nueva urbe ocupa huertos y edificios históricos.
El patrimonio se va arrasando poco a poco. A principios del siglo XX se nota mucho más. Todos los palacios de la antigua o de la nobleza del siglo XVIII, del siglo XVII, Elche había sido una ciudad muy próspera y muy, además, creo que una ciudad bella. El palmeral que rodea el entorno urbano es gravemente menoscabado. Ese cambio lo iba a modificar todo, pero todavía yo creo que la ciudad no es capaz de entender lo que está ocurriendo, ¿no? La prensa del momento refleja las preocupaciones del nuevo modelo de sociedad que se gesta. Precisamente en 1898, al año de la aparición de la Dama, surge el primer periódico importante que tiene esta ciudad, se llama El Pueblo de Elche. Ese periódico da gusto leerlo porque te enteras de las preocupaciones, ¿no? El problema de la mili, por ejemplo, el año 98, los soldados ilicitanos que mueren en Cuba, la inmensa mayoría mueren de enfermedad, no mueren en acciones de guerra, pero hay unas 60 víctimas en la guerra de Cuba. Son aquellos soldados que no pudieron pagar sus familias 1.500 pesetas para conseguir la redención en metálico del servicio militar. Una parte del campo y de los propietarios se resisten a abandonar ese modo de producción y buscan nuevas vías. Para eso está el ferrocarril y para eso está el modelo de producción valenciano de exportar la naranja. Elche se convierte en una ciudad que pretende convertir su granada en su naranja particular y el ferrocarril le ofrece esa posibilidad. Entonces en los semanarios de finales del siglo XIX, en el Vinalopó, en el Bou, encontramos una constante demanda de propietarios, que a su vez también son propietarios de talleres, por cierto, queriendo abrir la vía de exportación con un ramal hacia Novelda para tener una comunicación directa con Madrid o con una comunicación directa con Inglaterra, con Francia, para poder sacar el producto estrella. El producto estrella sigue siendo en ese momento, o empieza a ser, la granada. Impulsado por el nuevo modelo de producción, el doctor Manuel Campello Antón decide convertir la Alcudia en una finca agrícola. Remueve tierra, alisa. La Alcudia no era para nada lo que se ve ahora. La Alcudia tenéis que imaginar que era un montón de piedras derruidas, con valles, alzadas y bajadas, porque se había sacado toda la piedra. Es en esa época cuando además se hace la zona externa, que se llama la veleta, la denominan la veleta, que es para ganarle más zona de cultivo, y todo eso lo hace el doctor Campello. Ese cambio de fisonomía es lo que hace que se encuentre la Dama de Elche, porque se está trabajando para poder convertirse en una zona de cultivo. 10 hombres trabajan para convertir la loma en fértiles bancales. Les ayuda Manuel Campello, hijo de uno de los braceros y el primero en dar, de forma accidental, con el busto de la Dama. Pues mi abuelo un dia, excavant no, va ser el que portava l'aigua de la botella fresca als armosars dels homes. Els homes se paraven i se posaven a armosar i mi abuelo, que era un xicón, pues se n'anà i li dugué recient sacat l'aigua del pou, la botella de l'aigua fresca als homes. I me puedo acabar un rellomo que tinc alt, en pedra i tot, i vinc a acabar. Pues me descobrí un tros de cap de la Dama. El ama li enviava un regal al chiquillo que havia trobat la Dama. Quan la vengueren, li envià uns pantalons de son fill, que se li havien quedat chiquicos, de regal. Això és el regal que va recibir mi abuelo. El busto de Elche, como la denominan en los primeros días, capta rápidamente la atención de la élite cultural de la ciudad, por su belleza, magnetismo, su complejo diseño y su buen estado de conservación. Fue un hecho excepcional, pero en absoluto un descubrimiento aislado.
un dia estaven regant i de moment es tallà l'aigua, era de nit. Es tallà l'aigua, i per on se'n va l'aigua? I per on ve l'aigua? I com mos han tallat l'aigua? Perquè aquí ha hagut sempre escassez d'aigua. Entonces, se posarem, anem a veure per on ve, per la sèquia. Pa dalt, i de moment veuen, blum, que l'aigua desapareix. Desapareix, se cola. A l'endemà pel matí, quan se va fer de dia, anaren i era una necròpolis, o sigui, on estaven un enterrament, tot ple de caixes de pedra. O sea, se han encontrado muchas cosas. Sabemos que desde 1401, por ejemplo, ya hay rebuscas, hay gente que viene a excavar, encargos de gente noble que quiere crear colecciones privadas, algo muy de moda hasta hace poco, e incluso encargos de la realeza de cada momento, y la Alcudia era una de sus fuentes donde se proveían de materiales para sus colecciones. La historia del yacimiento de la Alcudia empieza con la destrucción del yacimiento de la Alcudia. Ha sido olvidada y ha sido aniquilada, por decirlo de alguna manera, porque se han ido a lo largo de la historia, se fueron llevando sus piedras. Es mucho más fácil coger la piedra del yacimiento, que la tienes ya, unos bloques estupendos, que hicieron en la época de Augusto y en la época de Tiberio sobre todo. La aparición de la dama marca un antes y un después en el yacimiento, donde se ubican los orígenes de la ciudad, y saca a la luz personajes clave, como el cronista, archivero e historiador Pedro Ibarra. Él es el encargado de la gran difusión del hallazgo. Esta es la correspondencia alicantina y fue el periódico donde Pedro Ibarra, el 8 de agosto de 1897, el hallazgo de la Dama del Che en Illice. Un trabajo detallado y metódico que incluye descripciones, fotografías, dibujos y escritos dirigidos a reconocidos arqueólogos, directores de periódicos y autoridades museísticas de dentro y fuera del país. Pedro Ibarra hace una labor de difusión cultural de esta pieza, buscando información y creo que sin pretenderlo genera su venta. Entonces hace que diferentes museos, en este momento en expansión, se interesen por la pieza, pero da la casualidad que Pierre Paris, el del Museo del Louvre, el arqueólogo del Museo del Louvre, la compra. Es una separata de una revista que envía Pierre Paris un año justo después del hallazgo de la dama, sobre su memoria acerca de la estatua. Y aquí podemos ver una de las primeras fotografías una vez que está en París. Su mediación en la venta de la dama difumina su gran labor de historiador. Que de pronto llega Ibarra y entonces mira el territorio y dice, vamos a ver, aquí hay distintas culturas. Aquí hay distintas culturas que se van asentando, unas son anteriores, otras son posteriores, unas son neolíticas, unas ya son de la edad del bronce. Nunca Ibarra mezclará piezas de los distintos yacimientos. Tiene muy claro que cada yacimiento representa una cultura y cada cultura está incardinado en un lugar determinado. Coleccionista y férreo defensor del patrimonio de la ciudad. Él va detrás del desastre, y él va intentando, y solamente lo único que puede hacer es rescatar piezas. Esta es la única caja que hemos conservado original de Ibarra, esta es una caja original de Ibarra, no está todo el contenido, pero sí que nos indica cómo eran las cajas de su colección. Colecciones que conforman el germen del Museo Arqueológico de Historia de Elche, donde se catalogan sus piezas recogidas en diversos yacimientos, entre ellos el de la Alcudia.
Él recogía todos los hallazgos en una serie de documentos que él denominaba efemérides, que por desgracia los álbumes no han llegado hasta nosotros, solamente han llegado algunas noticias sueltas, pero que hoy se convierte en información valiosísima, porque la ciudad ha devorado el campo, por ahí ya no se puede excavar, y porque la ciudad se ha devorado también a sí misma y recoge hallazgos de todo tipo de cerámica o de objetos que aparecían en nuestra ciudad. Es además el creador de un archivo histórico inconmensurable, con escritos que hoy nutren los fondos del archivo municipal. Documentos convertidos hoy en fuente de conocimiento necesario para investigar y comprender el pasado de la ciudad. Desde el punto de vista documental, creo que la persona que nos ha dejado un archivo absolutamente rico y singular, muy diferente al resto de archivos de su categoría. Primero, porque recogió la documentación de la que se desprendía el ayuntamiento, es decir, que la documentación ha vuelto a nosotros en este proceso. Y segundo, porque recogía toda clase de documentos que le parecían interesantes para la historia de nuestra ciudad, como así ha sido. Gracias a sus fotografías, en Europa se abre el debate sobre la cultura indígena de la península ibérica, y la Dama de Elche, instalada en París, seduce a mecenas y a coleccionistas que no dudan en financiar nuevas excavaciones, como la que en 1905 sufraga Archer Milton Huntington, magnate fundador de la Hispanic Society de América y mecenas de Sorolla, a quien encargó Visiones de España, los lienzos que decoran la biblioteca de la institución en Nueva York. Tú encontrabas cosas y te las podías quedar, eran tu propiedad, ¿no? Entonces ellos pretendieron hacer eso en Elche y, bueno, por suerte o por desgracia, acabaron haciéndolo en otros sitios que, aunque en un primer momento pareció muy interesante la inversión, a largo plazo creemos que no es tan rentable. En el momento que cualquier pieza de tu patrimonio sale fuera, creo que todo lo demás ya no vale la pena. La expedición, comandada por Pierre Paris y su alumno, el arqueólogo italiano Eugene Albertini, abre una zanja de 40 metros de longitud y 5 de profundidad hacia el extremo oeste de la finca. Encuentran la basílica paleocristiana, pero ni rastro del mundo íbero. Tras un mes de trabajo, el magnate centra sus esfuerzos en el yacimiento de Itálica, en Sevilla, otro de sus proyectos financiados. Itálica tenía un pedazo de anfiteatro y también está medio localizado bajo Santiponce, la ruina del teatro, que efectivamente proyectaba un atractivo patrimonial mucho más rico que el de la Alcudia, a pesar de la Dama. Se acaban las catas y los herederos del doctor Campello venden la finca a Rafael Ramos Bascuñana, registrador de la propiedad en 1916. La hereda el pequeño de sus hijos, Alejandro Ramos Folqués, abogado y apasionado de la arqueología. El hacedor de este milagro que fue pasar la Alcudia como un yacimiento arqueológico a encontrarnos con lo que ahora tenemos, que es el inicio del parque, es este señor, Alejandro Ramos Folqués. Para Alejandro Ramos la Alcudia fue su vida. Y dice que es su madre la que, contándole las historias de la Dama de Elche o contándole las historias de la olla de oro que fue enterrada y que eso recoge Aureliano Ibarra, y luego Pedro Ibarra cuenta también en una efemérides, esas historias le llenan la cabeza y le hacen una afición desmedida, unido a que evidentemente veía esas evidencias día a día cuando se trasladaba aquí a la Alcudia. Los obreros están rellenando y plantando árboles, y él va detrás de todos los obreros buscando monedas, piezas, porque nada más remueven la tierra, salen cosas. En su etapa de estudiante de Derecho, toma contacto con los arqueólogos del momento y se impregna de sus teorías. Los arqueólogos han llevado por el camino a Alejandro de que las piezas, cualquier pieza que aparece en un yacimiento es importante para contar la historia del yacimiento, y que no solo de la Dama de Elche vive la arqueología, en definitiva.
no es solo una pieza, sino que todas las piezas son las que cuentan la historia de los yacimientos y la historia de los pueblos. Lo que comienza como una afición se convierte, con el tiempo, en la auténtica pasión. Es la gran obra de su vida. Es que él es el excavador de la Alcudia. Solo había excavado durante un verano, un mes de agosto, excavó Pedro. Excavaron también un mes escaso Eugène Albertini, porque era el alumno de Pierre Paris cuando vinieron. Excavó en el año 23 Vives Escudero. Tener en cuenta que, por ejemplo, las cerámicas, todas las cerámicas que apareció Alejandro, ese es un unicum en la Alcudia. No somos un unicum solamente por la dama. Tenemos otros fragmentos de dama y otros fragmentos de escultura, por supuesto, pero tenemos la cerámica oriunda de la zona de Elche, que es única y solo aparece aquí. Y cuando las personas vienen a visitar el museo, y os estoy hablando de investigadores, se quedan muy impresionados de ver en directo este legado maravilloso. Desde 1935 excava oficialmente en la Alcudia, con la clara conciencia de estudiar y mantener dentro de Elche el patrimonio de su ciudad. Y aquí en la Alcudia, después de la dominación de los cartagineses, se suceden varias culturas, varias civilizaciones, entre ellas la romana, que se manifiesta en este yacimiento con varias ruinas de edificios y también por un conjunto de alhajas de oro. A partir de Pedro Ibarra, de final del siglo XIX, pues él empieza a crear una colección propia, una colección que uno de los gérmenes del Museo Arqueológico de Historia de Elche, y posteriormente Alejandro Ramos Forqués, también con esa conciencia de mantener las piezas en Elche, empieza a enviar las piezas que aparecen en la Alcudia y en el resto de yacimientos que él excava al actual MAE, y a partir de finales de los años 40 decide crear el Museo Monográfico de la Alcudia para que las piezas de sus excavaciones queden en la Alcudia, en concreto en Elche. Ya entrados los 40, con la dama ya de vuelta a España, Alejandro Ramos realiza nuevas aportaciones al estudio de la dama de Elche, con ayuda de su descubridor, pero no volverá a excavar en este punto. Jo era molt xicotet. Recordo que estaven de fora a Camatía Rosa. Se presentaren allí don Alejandro Ramos i Pin. Vinga, Manolo, o Manuel, que mon anem, se posa vostè guapo i mon anem a l'Alcúdia, que anem a fer un reportatge i de més. Ahir va ser quan, diguem, que va començar a manejar tot el tema de la dama d'Elx. I d'ahir pues, era contínuament, diguem, en entrevistes i o sigui, que ha sigut el que ho ha manejat. Son los años de construcción de un gran símbolo, un icono social que se populariza, impregna la piel de los habitantes de Elche y trasciende las fronteras de esta ciudad. Lo que sí que en ese momento estamos asistiendo a la construcción de un mito. Es apasionante ver cómo un mito se construye y cómo una pieza del siglo IV se convierte en una pieza del siglo XX. Me da la sensación de que en la dama, como ha ocurrido con otros muchos objetos, ha tendido a proyectarse a partir de una iconografía que fuera especialmente reveladora, especialmente atractiva. Manuel Campello vuelve al campo de la mano de Alejandro Ramos y relata qué pasó aquella mañana del 4 de agosto de 1897. Entonces quizá 4 homes de la quadrilla ja començar a cavar, uno per un costat i dos per un costat i dos per l'altre. I que jo era gran, estava dins d'una balsa de pedra ben forta i ben obrada. Y entonces començaren a cavar tot alrededor i trobaren un sellar, un altre sellar, i claro,
dalt no estava ningú sellar i ell va ser on li va arrear. I això va ser, i tota la vida s'ha contat, el mateix. Tras más de un siglo continúan las incógnitas. Los últimos estudios revisan ahora la forma en que apareció el busto, basándose en el análisis de los golpes que recibe en el lado inferior del manto. Cuando pones a analizar exactamente cuáles son las evidencias que muestra la dama en cuanto a la relación entre su hallazgo y los posibles golpes que pudiera haberse llevado, lo evidente es que la dama tiene en la parte inferior izquierda 3 golpes de pico. Los golpes de pico no pueden ser antiguos, no pueden ser del siglo IV, V o III a.C., porque si hubiera sido así, la pátina del tiempo le hubiera dado una coloración ocre crema, que es la coloración que ofrece a simple vista la dama. Tiene 3, 2 muy cortos y 1 muy largo. Es como si primero la hubieran tocado de refilón y el tercer golpe fue suficiente para que ya la dama se viera y de ese modo ya se le dejara de golpear. Si eso es así, se antoja muy poco probable que la dama estuviera en posición vertical. Por ello propongo que muy probablemente la dama no se encontraba en esa posición, sino que se encontraría en una posición inclinada, más o menos horizontal, más o menos con algún tipo de angulación, y que no se encontraba, por tanto, en un lugar conscientemente creado para ella. 120 años más tarde, las palas vuelven al talud donde se produjo el hallazgo. La verdad es que el yacimiento tiene detrás de sí una historia de misterio. Incluso la propia dama, cuando apareció, hubo bastante controversia de qué significaba y qué era. Y es extraño que no se haya excavado ni los originarios propietarios ni después la familia Ramos, que compra la finca en 1916, y tampoco la universidad, que es propietaria desde el año 96. No, yo tengo explicaciones personales de por qué. El sitio del hallazgo es un sitio muy cercano al canal, a un sitio de paso entre el camino de Borrocat, lo que era la antigua Vía Augusta, y la carretera de Dolores. Pues ese sitio era demasiado transitado como para abrir una excavación, y yo creo que él nunca se quiso responsabilizar de lo que implicaba abrir una excavación que luego se iba a quedar abierta en una zona de continuo paso. El equipo de arqueólogos que excava en la zona, bajo la dirección de José Uroz, descubridor de la Dama de Cabezo Lucero, busca respuestas que ayuden a explicar los orígenes del busto ibérico. Tenemos la seguridad de que aquí hubo una colonia romana y tenemos la seguridad, en base a los restos materiales, de que aquí hay una fase ibérica, por lo menos en 2 épocas, como mínimo. Pero ¿qué fue? ¿A qué se correspondió desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de categoría arqueológica, esa Alcudia ibérica? Es posible, hubo un poblado al que se asocia una necrópolis, hubo un centro de control en torno a un lugar de culto, a un santuario heroico, la población estaría mucho más dispersa, pero aquí estaría ese centro político y ya está. Eso es fundamentalmente, que no es poco, de hecho es muchísimo lo que deberíamos poder llegar a conocer alguna vez sobre Alcudia ibérica. El análisis de los materiales encontrados en 3 meses de excavación les ayudarán a entender el contexto de la dama, si procedía de una necrópolis o de un poblado íbero, del que solo se tienen hasta ahora elementos materiales. Si aquí aparecía, si existió en esta zona justamente donde estamos una necrópolis ibérica, no podía existir a la vez en el mismo sitio un poblado. Eso en el mundo antiguo ya lo conocemos por las leyes griegas y luego pues, las leyes de Roma y de otras culturas. Era incompatible el lugar del hábitat humano con la necrópolis, el lugar de enterramiento. Así que habría que ver entonces dónde estaba el poblado y en fin, otra serie de características que era importante resolver desde el punto de vista científico. El hecho de que la dama estuviese en su emplazamiento originario o no es ya información de por sí.
absolutamente todo, en positivo o en negativo, lo que podamos aportar con la excavación en el sector 11 es relevante, porque nos podrá decir si la dama se encontraba en su ubicación originaria o no. Con este son 3 los proyectos de excavación activos en el yacimiento arqueológico de la Alcudia. Todos buscan un mismo objetivo: mejorar el conocimiento sobre las civilizaciones que habitaron esta loma, donde solo se ha excavado un 8%. Yo creo que, siendo sincero, que si la Alcudia no tuviera la Dama de Elche como uno de esos iconos, o el mayor de esos iconos en cuanto a objetos, se habría excavado muchísimo menos, como pasa con muchísimos yacimientos. Precisamente por eso yo creo que es el trampolín que debe servir para que, como he dicho antes, pues con un poquito de paciencia y con unos proyectos estables y a medio plazo se pueda saber más de la Alcudia. Que me gustaría poder decir, pues ya hemos encontrado la ciudad ibérica o el templo donde se encontraba la dama o su tumba. Eso requerirá tiempo, pero lo veremos. Yo estoy convencido de que lo mejor de la Alcudia está por llegar. También sería mucha casualidad que en un yacimiento en el que se ha intervenido en un porcentaje muy restringido, la Dama de Elche, que estaremos todos de acuerdo en que es el elemento patrimonial más relevante a nivel científico, también a nivel patrimonial, social, de este yacimiento, sea lo más importante que esconde la Alcudia. Gran parte de nuestros esfuerzos se dirigen a concienciar a la gente de la importancia de su historia. Si nos negamos a entender nuestros orígenes, pues va a ser muy difícil que tengamos una sociedad lógica y avanzada. Luego está el tema de los recursos, ¿no? ¿Qué te puede generar un yacimiento arqueológico en una zona? Realmente es una inversión muy interesante para cualquier territorio y creo que Elche está desperdiciando que en la antigüedad fue una colonia romana. Lo que hacemos es crear patrimonio, estamos creando riqueza y eso vale para ahora y vale para siempre y vale para todas las personas independientemente de sus ideologías o de sus preferencias sociales, políticas, culturales, ¿no? El azar de la historia pues, nos ha dado la Dama de Elche, nos ha dado el Misteri como el trabajo colectivo más importante que hemos hecho los ilicitanos y el Palmeral pues, para que lo podamos disfrutar todos los días de nuestra vida. Entonces la Dama forma parte de esa identidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una de las grandes apuestas de futuro que tiene que hacer esta ciudad es la Alcudia. O sea, la Alcudia debería ser un referente, no solamente como yacimiento arqueológico, sino un lugar, insisto, de visita ineludible. Ayer lloré sobre esas frías ruinas en donde la más aplastante desolación reina por todas partes. Lloré al considerar cuán infructuosos han sido hasta hoy y siguen siendo los trabajos realizados para conocer algo de nuestros orígenes. Esto lo escribe el 8 de agosto de 1905. En 1905, Pedro Ibarra lloraba ante la incomprensión de la sociedad del momento, que le impedía seguir avanzando en sus estudios de la Alcudia. Se acaban las catas y se cerraba así esa gran puerta al conocimiento del pasado que la Dama de Elche acababa de abrir. Un patrimonio que el azar nos ha regalado en estas tierras donde no solo los tesoros, sino cada piedra, cada vestigio oculto nos habla, nos dice quiénes fuimos.